El otro día, cuando vimos el funcionamiento de AlojaNet, hay una cosa que di un poco por sentada, pero yo creo que merece la pena destacar, y es la siguiente. Cuando Abramson se planteó esta comunicación, él podría haber optado por asignar un canal diferente a cada isla. Es decir, los canales ascendentes de los 3 esclavos que hay aquí pintados, en vez de compartir los 3 esclavos el mismo canal de la UHF que veis ahí, el de 413,4 a 413,5 MHz, pues haber asignado, si hay 100 kHz a repartir, pues 33 kHz a cada esclavo en exclusiva, ¿vale? Se habría evitado el problema de tener que compartir el canal. La ventaja de hacerlo así es que si el tráfico es esporádico y a ráfagas, que es lo normal en una red local, es que en el momento que alguien necesita usar el canal dispone de todo el ancho de banda. O sea, si él hubiera repartido estáticamente el ancho de banda disponible entre los 3 esclavos, pues habrían salido a 2,4 kilobits por segundo, por ejemplo, ¿vale? Mientras que así disponían de un caudal más amplio. Esa es un poco la regla que rige siempre que hay un medio compartido. Si en Ethernet tenemos 10 megabits, lo bonito es que cuando yo necesito los 10 megabits, suponiendo que nadie más lo necesite en ese momento, los tengo todos para mí. Si no lo tenemos que repartir y somos 10 a repartir, pues saldremos a 1 megabit, ¿vale? Ahora, en el caso de Abramson, pues quizás esto venía motivado porque el esquema de funcionamiento, al menos en aquel entonces, no sé ahora, de los radiotaxis, por lo que yo tengo entendido, era precisamente ese. Es decir, los taxistas comparten un canal para hablar con la central y la central tiene un canal exclusivo para hablar ella con todos los taxistas. De forma que cuando los taxistas quieren decir algo a la central, pues como decíamos el otro día, esto es como una conversación entre sordos que además están en una habitación a oscuras. No se pueden detectar que están hablando dos a la vez. Y entonces aplicábamos este algoritmo tan sencillo de decir, si he mandado el mensaje, siempre espero una respuesta, si no recibo una respuesta en un tiempo determinado, pues reenvío el mensaje, ¿vale? En el caso de Abramson, ese reenviar el mensaje ocurría pasado un tiempo aleatorio y independientemente del número de veces que hubiera habido la colisión. O sea, que podía estar la red muy saturada y entonces causar un problema cada vez más grande, y por eso veíamos que el rendimiento de una red Aloha, cuando el tráfico es muy elevado, pues tiende a cero, porque al final es todo colisiones, es todo caos, ¿vale? Pues sobre estas cosas, como os decía, Abramson escribió un artículo que se publicó en unos proceedings para un congreso, y casualmente esa noche de insomnio Metcalfe lo estuvo leyendo y primero detectó algunas cuestiones relativas a la forma como simulaba Abramson y hacía el tratamiento estadístico para calcular rendimientos y que Metcalfe detectó que no eran correctas, y segundo pensó también una serie de mejoras. Como consecuencia de esas mejoras que pensó Metcalfe, él había preparado y había ya presentado una tesis en la Universidad de Harvard anteriormente, que además le fue suspendida, sobre los trabajos que tenía hechos de ARPANET. Él era un forofo de los orígenes de ARPANET, ¿vale? Y entonces presentó una tesis sobre lo que había hecho y la tesis fue suspendida con el comentario de que era demasiado ingenieril y había demasiado poca parte científica en su tesis, era demasiado aplicada. Entonces, cuando Metcalfe lee el artículo de Abramson, se le ocurren una serie de cosas a discutir desde el punto de vista teórico y sobre base a esas cosas nuevas que se le ocurren, desarrolla otra tesis que es la que finalmente defiende y la que finalmente le da el título de doctor en la Universidad de Harvard. Esto ya estaba, como decía, trabajando en Palo Alto, ¿vale? Acordaros que era cuando fue de Palo Alto a Washington a dar una charla introductoria sobre el funcionamiento de ARPANET, que estuvo ahí en casa de su amigo Steve Crocker en el sofá intentando dormir, ¿vale? Entonces, la tesis de Metcalfe, la que finalmente se le aprobó, se ha publicado como un libro, que es este, Packet Communications, donde además cuenta él toda esa historia que yo os he dicho, de la noche de insomnio, etcétera. Pero en realidad, si lo leéis, la tesis habla muy poco de lo que es el funcionamiento de Ethernet, porque la tesis está enfocada mucho a la parte teórica. Como le habían criticado ser poco teórico, pues él dijo, vamos a compensar. Y hace muchas discusiones muy interesantes sobre, por ejemplo, cosas que hemos comentado aquí, la relación que hay entre la tasa de error y el tamaño de los paquetes, o la relación que hay entre la tasa de error y la necesidad de, a nivel de enlace, acusar recibo de cada paquete. Todo este tipo de cuestiones las trata él ahí y las discute con bastante detalle. Y también
las mejoras que a él se le ocurren sobre la red Aloha de Abramson, que son las que luego, con la ayuda de su compañero y amigo David Box, desarrollaron en esa Ethernet experimental en el año 73. Y esas mejoras son de varios tipos que ahora iremos comentando, pero quizá la más importante es que Metcalfe pensó, si hay colisiones y vamos a reintentar, lo lógico es que cada vez seamos más, por así decirlo, más lentos en los reintentos. Hagamos una pausa mayor, una pausa creciente entre los reintentos consecutivos, porque si estamos colisionando es porque hay saturación en la red y lo que no queremos es causar cada vez un problema más grande, que el rendimiento se vaya a pique. Entonces Metcalfe introdujo una novedad respecto a lo que Abramson había hecho, que fue introduciendo un incremento paulatino, ahora veremos cómo, en ese tiempo entre reintentos después de una colisión. Otra diferencia importante de la red de Metcalfe respecto a la de Abramson es que en la red de Metcalfe no hay un maestro y unos esclavos, son todos iguales. Y además todos tienen oídos, no son sordos, pueden oír cuando otro está transmitiendo. Lo que hizo Metcalfe fue básicamente trasladar el éter o el aire por el que se transmitían las ondas de radio de Abramson a un cable coaxial. Lo confinó a un cable coaxial. También hay que no perder de vista que Metcalfe estaba desarrollando una red para un edificio. Sus distancias eran mucho más pequeñas y él quería un entorno mucho más controlado. Y pensó que podía controlar mucho mejor la onda electromagnética si la confinaba a viajar en ese cable coaxial que si la dejaba viajar por el aire con todos los problemas de interferencias, etcétera, que tienen las emisiones de radio. Y fijaros que aquí, pues ya en esta transparencia que se ha hecho famosa en la historia, pues ya habla de el éter refiriéndose al cable coaxial por el que se propagaba esa onda electromagnética. Y insisto, aquí no hay ningún jefe y esclavos, son todos iguales, podríamos decir que la Ethernet es democracia en ese sentido, todos van a transmitir cuando quieran, pero además todos van a tener la posibilidad de oír a otros cuando transmitan, cosa que en AlohaNet no era posible, ¿vale? Y estas características son las que definen lo que se llama el protocolo de acceso al medio en Ethernet, que como seguramente pues habéis oído, tiene de nombre las siglas estas CSMA/CD. El significado de las siglas tiene su importancia, ¿eh? Lo de CS es Carrier Sense, que traducido al castellano o al cristiano es vamos a tener oídos, vamos a detectar la portadora, vamos a detectar cuando alguien ya está transmitiendo, ¿vale? El Multiple Access, pues evidentemente es un canal compartido, como lo era en Aloha, y detectar colisiones es además, perdón, antes lo he dicho mal, el Carrier Sense es antes de hablar somos capaces de oír si alguien ya está hablando, cosa que en AlohaNet no podíamos, ¿vale? Y el Collision Detect es si estamos hablando y coincide que otro también habla, también somos capaces de oírlo. No solo podemos oír antes de empezar a hablar, sino mientras estamos hablando. Dicho en términos más coloquiales, pues ese protocolo consiste, el CSMA/CD, en oír antes de empezar a hablar, eso es el Carrier Sense, hablar solo si hemos visto por ese oír antes que nadie estaba hablando, y si mientras hablamos alguien también habla, detectamos colisión y paramos. Porque pensamos que ya es absurdo seguir hablando. Las dos transmisiones van a ser inútiles, estamos gastando el canal en balde, ¿vale? Entonces ya nos callamos y esperamos. Y por eso os pongo abajo. Dicho en pocas palabras, esto es ser educado y prudente. Muchas veces se hace la analogía para describir el funcionamiento de los protocolos de acceso al medio con diferentes tipos de conversaciones en grupo de personas. En el caso de AlohaNet era una conversación un poco sui generis por aquello de que eran sordos en una habitación a oscuras, ¿vale? En el caso de Ethernet podríamos decir que es un corrillo informal de amigos. En un corrillo informal de amigos, cuando alguien quiere decir algo, simplemente espera que nadie esté hablando y habla, ¿vale? Ese es el Carrier Sense. Y de vez en cuando ocurre que dos personas les da por hablar justo a la vez. ¿Y qué pasa? Cuando dos hablan a la vez, pues entonces educadamente los dos se callan, esperan un tiempo y vuelven a hablar. Y con un poco de suerte, si el tiempo que esperan es aleatorio y no es el mismo, pues ya no colisionan la segunda vez. A veces sí, a veces ocurre que vuelven a hablar, se interrumpen, se callan y así al final ya ninguno quiere hablar, ¿vale? Pero bueno, eso no es lo normal. Ahora veremos cómo lo soluciona eso el CSMA/CD, ¿vale? Pero es exactamente el equivalente a una conversación informal entre amigos.
Y insisto en lo de informal en el sentido de que no hay un moderador de la conversación, no hay un jefe que va dando el turno de palabra, no, todos tienen el mismo derecho a hablar en cualquier momento, ¿vale? Ahora, por educación, cuando uno está hablando, los demás se callan y esperan, eso en la práctica no siempre es así, en Internet sí, afortunadamente, pero como tenemos un cierto tiempo de reacción, hay veces que empezamos a hablar dos a la vez, y cuando nos damos cuenta paramos. De forma de diagrama de flujo, el funcionamiento de ese protocolo SMA-CD sería el siguiente. Empezamos poniendo a cero un contador de colisiones. Como de momento no ha habido colisiones, el contador está a cero. Nos preparamos para enviar, ¿vale? Cuando estamos listos para enviar, escuchamos a ver si el canal está en uso, el carrier sense. ¿Que está en uso? Seguimos esperando hasta que se libere. ¿Que no está en uso? Procedemos, empezamos a hablar, transmitimos. Y mientras tanto, carrier collision detect, ¿vale? Escuchamos el canal por si colisionamos. ¿Que no colisionamos con nadie? Terminamos nuestra frase y transmisión completada con éxito. O terminamos de transmitir nuestra trama de datos en el cable coaxial y transmisión completada con éxito. ¿Que colisionamos mientras estábamos hablando? Marcamos que ha habido una colisión. Transmitimos una señal específica para esa situación que quiere decir que ha habido una colisión y que bajo ningún concepto lo que hemos transmitido se pretende interpretar como datos válidos, porque es una trama fragmentaria, ¿vale? Es un fragmento. Incrementamos nuestro contador de colisiones, que como es la primera vez, ahora valdrá 1. Si todavía no hemos colisionado 16 veces, ya es que hemos empezado a contar del 0, si todavía no estamos en la colisión número 16, entonces vamos a esperar un tiempo aleatorio, que la primera vez ese tiempo aleatorio va a ser entre 0 y 2 a la 1 menos 1, o sea, entre 0 y 1, entre dos posibles intervalos, el 0 o el 1, ¿vale? Y volvemos a repetir el proceso. Si colisionamos una segunda vez, todo va a ocurrir exactamente igual, con la única diferencia de que el tiempo de espera va a estar entre 0, 1, 2, 3, entre 4 posibles intervalos. La siguiente vez va a estar entre 8 posibles intervalos. Y así vamos cada vez duplicando el número de intervalos. ¿Qué quiere decir esto de los intervalos? El tiempo está ranurado, como en el aloja ranurado. Y esas ranuras de tiempo son las que yo voy a manejar como intervalos. Cada interfaz conectada a una red de Ethernet lleva un reloj con esas ranuras marcadas y entonces cuando tiene que transmitir, la primera vez transmite sin más. La segunda vez, o sea, suponiendo que ya ha colisionado esa primera vez, para la segunda vez tira una moneda al aire, cara o cruz. Si es cara, transmite enseguida, como la primera vez hizo. Si es cruz, espera un intervalo de tiempo. ¿Vale? Si colisiona una segunda vez, entonces va a tirar al aire 2 monedas, tiene 4 posibilidades y de las 4 va a elegir al azar una de ellas, entre el 0, 1, 2 y 3, y esperará ese número de intervalos de tiempo. Y esto se va duplicando hasta 10 veces, o sea, hasta 2 a la 10, que son 1024 intervalos. Cuando ha llegado a 1024 intervalos, que son 10 iteraciones, aún le quedan 6 veces más de colisionar. No, no. Duplica intervalos solo hasta la iteración número 10. A partir de la 10 hasta la 16 ya no aumenta el número de intervalos. Sigue intentando 6 veces pero sin duplicar. ¿Vale? Y la razón es que ya entraríamos en rangos de tiempo demasiado elevados, que se consideran inaceptables. Tened en cuenta que ese número de intervalos supone un retardo. ¿Vale? Entonces los últimos 6 ciclos ya no duplica el número de intervalos, pero sigue intentando 6 ciclos más. Y si ha intentado los 16 y no lo ha conseguido, tira la toalla. Marca un contador en la interfaz que se llama contador de colisiones excesivas y la trama se descarta. Ya no se transmite. Porque considera que la red está tan tremendamente saturada que ya no cabe más tráfico. ¿Vale? Se supone que eso no ocurre en una red normal nunca. Si ocurre es porque hay problemas. Puede haber problemas a nivel físico, por ejemplo, que estén marcando como que el canal está ocupado cuando no lo está, y entonces siempre que intentas transmitir está ocupado, claro, te va a dar excesivas colisiones siempre. ¿Vale? ¿Y qué ocurriría si se produce ese error? ¿Ya dejaré de intentar transmitir cualquier nueva trama? No. Tira la toalla para esa trama. La siguiente trama se repite el proceso desde el principio, si no, ya no funciona. ¿Vale? Si hay un problema momentáneo, puede haber una o varias tramas que se hayan perdido. Pero como a nivel de enlace tampoco nadie dijo que había garantía,
Se supone que las capas superiores ya adoptarán sus mecanismos para asegurarse que el tráfico, que los paquetes llegan y si no llegan, reenviar. Entonces se sigue este algoritmo para cada trama individualmente. Sí. ¿Vale? Bueno, ese proceso de tirar la moneda al aire e ir duplicando el número de intervalos, evidentemente lo de la moneda al aire es una forma sencilla de decir elección aleatoria entre un rango de posibles valores, pero el rango de valores se va duplicando en cada iteración, ¿vale? Y por eso se le denomina a este mecanismo retroceso exponencial binario, ¿vale? Retroceso porque te retrotraes, tardas más en intentar retransmitir, cosa que Aloha no hacía. Exponencial porque es en potencias de 2, ¿vale? Y binario porque es en potencias, y binario porque son potencias de 2. Y ahí me he dejado otra palabreja que es truncado. Retroceso exponencial binario truncado, porque a la de 10 ya no vas duplicando los intervalos, ¿vale? Entonces el nombre... También se podría dar el caso que aunque tú aumentes el intervalo, en un determinado momento te tocara, por ejemplo, si transmitir en el intervalo 4 y en el siguiente, aunque el rango sea más grande, te tocara transmitir en el intervalo 3. Sí, sí, es una elección aleatoria. La única cuestión es que estadísticamente, si haces una elección entre un rango más grande, estadísticamente te van a tocar tiempos mayores, vas a esperar más tiempo, que es precisamente de lo que se trata, ¿vale? Entonces Metcalfe lo que buscó aquí es un mecanismo autorregulatorio. Las interfaces o las estaciones en una red de Ethernet, se suele hablar de estaciones, porque una interfaz Ethernet puede ser de un ordenador, de un conmutador, de un router, de un teléfono. Entonces en general se habla de estaciones en Ethernet. Las estaciones se van a autorregular. Si detectan que hay muchas colisiones, cada vez van a ser más lentas en la transmisión. Y esto lo va a notar el nivel de red y la aplicación, porque van a ver que el caudal efectivo de la red es más bajo. Pero se supone que si hay colisión, lo que quieres es reducir el tráfico. O sea, si tú ves colisión en la entrada a Valencia, lo último que quieres es que más gente vaya ahí al atasco. Quieres que primero el atasco se despeje, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, una parte esencial del funcionamiento de Ethernet es la detección de la colisión. O sea, si cuando estoy en esta parte del proceso, esta colisión que aquí se produce, yo no la detecto y yo doy por correctamente transmitida una trama, pues evidentemente la trama no va a llegar a su destino y yo la daré por buena. Y ahí tengo un problema. Claro, diréis, hombre, también tengo un problema aquí, cuando se produce el error, también aquí tiraste la trama a la basura y pasaste de ella. Sí, pero es que ya no podía hacer otra cosa, ¿vale? Lo que es importante en Ethernet es asegurarse de que todas las estaciones detectan las colisiones y que cuando éstas se producen no vaya a dar la casualidad de que la colisión se produzca en un punto tal que mi fragmento de trama unido a un fragmento de otra estación puedan ser interpretados como una trama válida por alguien, ¿vale? Y dices, hombre, pero eso será muy raro. Sí, es bastante raro. Pero hay una regla básica en todo lo que tiene que ver con protocolos, que es algo que pueda ocurrir, por raro que sea, acabará ocurriendo antes o después. Porque cuando transmites millones y millones de tramas, todas las cosas que puedan ocurrir van a ocurrir. Y tienes que prever incluso esas situaciones tan poco frecuentes para asegurarte que tu protocolo es robusto y que no falla en ninguna de las situaciones, ¿vale? Y aún así, la mayoría de protocolos acaban teniendo fallos que se detectan en situaciones especialmente rebuscadas y raras, ¿no? Pero hay que intentar evitarlas en lo posible. Y por eso es esto de transmitir la señal de atasco, ¿vale? La señal de atasco nos garantiza que nuestro fragmento transmitido no va por pura casualidad a encajar adecuadamente para alguna estación. Pensad que estas cosas además se transmiten desde diferentes puntos del cable coaxial, en diferentes momentos, por diferentes estaciones, y a cada una llega cuando llega a los fragmentos, ¿vale? Bueno, entonces, para asegurarnos que detectamos las colisiones, lo que Metcalfe estableció es que tendría que haber un tamaño mínimo de trama para asegurarte que lo que tú estás transmitiendo, antes de que acabes de transmitirlo, ha ocurrido las colisiones que pueda ocurrir, porque si tú lo transmites, te quedas satisfecho de que lo has transmitido bien y tu trama todavía está viajando hasta el destino, puede ocurrir una colisión allá en la otra punta de la red. Entonces existe una relación directa, que ahora veremos, entre el tamaño mínimo de trama que se permite en Ethernet y el diámetro máximo de la red que podemos tener. El diámetro
es la distancia máxima entre dos estaciones. ¿Vale? Imaginaros que tenéis una red en donde la distancia entre una estación y la más remota, lo que es el diámetro de la red, medida en microsegundos, porque es lo que cuenta al final, es el tiempo, en microsegundos es de 25,6 microsegundos. Estos valores evidentemente no están elegidos al azar, son justo los que se aplican a la Ethernet de 10 megabits, ¿vale? En una Ethernet de 100 megabits todo sería exactamente igual, pero en vez de 25,6 sería 2,56 y así cada Ethernet de velocidad superior va reduciendo este tiempo, ¿vale? Si lo traducís en la Ethernet de 10 megabits, estos 25,6 microsegundos a bits os salen 256 bits. 256 bits son 32 bytes, que es justo la mitad de la trama mínima de Ethernet, y ahora veremos por qué es la mitad. Imaginaros que tenemos una estación A que empieza a transmitir una trama. En este instante hemos puesto en marcha nuestro cronómetro, estamos en el instante 0 microsegundos y empieza a transmitir una trama por la red. Y en el extremo más alejado de la red hay otra estación que es B, ¿vale?, que de momento no está haciendo nada. Al cabo de 25,6 microsegundos menos un epsilon, nuestra trama está a punto de llegar a B. Desde el punto de vista de B está escuchando, está haciendo ese carrier sense y dice, uy, nadie está transmitiendo. Y va y en ese momento, 25,6 menos epsilon, a B le aparece una trama y la quiere transmitir. Como hace el carrier sense y nadie está transmitiendo, la transmite. Nada más empezar, B colisiona con A. Como la trama de A estaba a punto de llegar a B, esa colisión a B se le produce inmediatamente empieza, en el bit número 2, por decir algo, de la trama. Pero ¿qué pasa con A? A no se ha enterado de esta colisión. Esta colisión es una señal, es una onda electromagnética que tiene que hacer su viaje de vuelta hasta A, y esa colisión tarda en llegar a A el mismo tiempo que tardó en llegar la trama de A a B, o sea, otros 25,6 microsegundos. ¿Vale? Por tanto, A se entera de que ha habido esa colisión en el instante 51,2 microsegundos. ¿Vale? O sea, ha tenido que pasar el doble del tiempo que cuesta en ir de A a B para que A se haya enterado de esta colisión. Y claro, de nuevo diréis, hombre, ya ha sido casualidad, ya ha sido mala suerte que la colisión se ha producido justo en ese momento. Pero repito lo de antes, si esto alguna vez puede ocurrir, podéis asegurar que antes o después acabará ocurriendo. Y queremos asegurar que en este caso, que es el más pesimista, el más desfavorable, A será capaz de detectar que se ha producido esta colisión. Para asegurar eso, la trama que A transmita no puede ser más pequeña de 512 bits. Digamos que tenemos que asegurar que A, cuando transmita, como mínimo está ocupando el cable durante 51,2 microsegundos para que A se asegure de detectar una colisión que se produzca en el extremo más alejado posible de la red. ¿Vale? Sí. Una cuestión. Epsilon tendría que ser múltiplo de la ranura de tiempo, ¿no? No. Epsilon es un tiempo muy pequeño, un nanosegundo, si quieres. Pero cuando tenga que transmitir... Cada uno, el reloj cada uno lleva el suyo, ¿vale? No hay un reloj maestro que todos van sincronizados. Tienen el tiempo ranurado, pero cada quien pone sus propias ranuras. Cada estación en Ethernet tiene su propio tic de reloj. Los tics de reloj siempre son 51,2 microsegundos, pero cada uno tiene el suyo, efectivamente. No tienen por qué coincidir. Tú conectas dos estaciones en una red de Ethernet y mientras ninguna transmita nada, el cable ha estado ahí parado sin ninguna señal eléctrica. Entonces no hay forma material. No, sería demasiado complicado pretender que en una red de Ethernet los relojes estén sincronizados. El tiempo está ranurado, pero cada uno fija sus ranuras. La única cosa que sí es verdad es que las ranuras siempre son de 51,2 microsegundos. Por supuesto, si estuviéramos hablando de Fast Ethernet, las ranuras serían de 5,12 microsegundos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho mejor, las ranuras siempre son de 512 bits. Así no nos equivocamos. 512 bits. Miramos el tiempo en bits y así nos olvidamos de la velocidad de la Ethernet. ¿Vale? Evidentemente, 512 bits son 64 bytes.
Por eso el tamaño mínimo en Ethernet son 64 bytes. A veces alguna gente dice, pero es que Ethernet es poco eficiente, porque claro, cualquier cosa, por pequeña que sea, ocupa 64 bytes. En la práctica, y eso lo veremos cuando hablemos del protocolo TCP en el curso después de verano, los paquetes de TCP, que son el 90% de la Internet, nunca son de menos de 40 bytes. ¿Vale? Y tienen que ir en la parte de datos de la trama de Ethernet, que, si os acordáis, tenía su cabecera, su dirección MAC de origen, MAC de destino, el Ethertype y el CRC. O sea, al final de la historia, estos 64 siempre tienes ocupados, me parece que son 56 o 58. O sea que es muy poco. El overhead que esto en realidad supone es muy pequeño. ¿Vale? Porque muy raro es el paquete que ya de natural no ocupa pues por lo menos 60 bytes. ¿Vale? O sea que el relleno, si lo hay, es muy pequeño siempre en Ethernet. ¿Podría Metcalfe haber elegido un tamaño más pequeño? Sí, pero eso le hubiera obligado a reducir el tamaño de su red, la distancia máxima del cable. ¿Vale? Y entonces él quería unos diámetros razonables para lo que es una red de campus, los 2 kilómetros típicos, y pensó que esto era un tamaño adecuado. Y eso se ha mantenido así desde entonces. Y todas las redes Ethernet hasta la actualidad respetan ese tamaño mínimo de 64 bytes. Aun cuando, curiosamente, hoy en día ya la mayoría de las Ethernet, por no decir todas, no tienen colisiones. Y eso lo veremos porque es así en el tema que viene. ¿Vale? Esto me sirve para sacar a colación otra cuestión, y es la siguiente. En realidad el protocolo SMA-CD hoy en día es historia. Nadie está utilizándolo. En Ethernet nunca hacemos colisiones, salvo que tengamos un hub. Y no creo que nadie tenga un hub, salvo Jaime en el museo. ¿Vale? Y diréis, bueno, y si entonces ya no sirve, ¿para qué lo estamos viendo? Bueno, por un lado, porque a nivel histórico tiene mucha importancia, y por otro lado, porque eso, con algunas variantes, es lo que ocurre actualmente en las redes inalámbricas. De hecho, el protocolo MAC de las redes inalámbricas, y el nombre ya os va a dar una pista, no es CSMA-CD, sino CSMA-CA. ¿Vale? O sea, cambia solo una letra, la última. En vez de una D es una A. Como en el tema 6, ya veremos el funcionamiento del protocolo MAC en redes inalámbricas, ahí ya veremos por qué cambia la D por la A. ¿Vale? Pero es una variante realmente del CSMA-CD. Y al menos, aunque solo fuera por eso, merece la pena comprender el funcionamiento del CSMA-CD porque nos facilita mucho entender luego el funcionamiento del CSMA-CA. ¿Preguntas? Bueno, se puede hacer los cálculos de los tiempos de propagación, los tiempos de transmisión, ¿vale? Y aquí los tenéis hechos, y para una trama de 512 bits o de 64 bytes, a las velocidades de la onda electromagnética en el cable coaxial o en fibra óptica, que son muy parecidas, os sale una longitud máxima, una distancia máxima entre estaciones, lo que decíamos, el diámetro de la red, de 4,6 kilómetros. En la práctica es menos, porque esto sería verdad si primero se pudiera hacer un segmento de cable coaxial de 4 kilómetros o 4,6 kilómetros y transmitir la señal Ethernet hasta esa distancia sin que se atenuara demasiado, cosa que no es verdad. El segmento máximo de Ethernet era de 500 metros, ¿vale? Y segundo, si no hubiera ningún retardo adicional introducido por las propias interfaces Ethernet, cosa que tampoco es verdad. Entonces, cuando se toman en cuenta ambos factores, es decir, la necesidad de poner elementos repetidores en el camino y los retardos introducidos por estos elementos repetidores y las propias interfaces de las estaciones, el alcance máximo real de una red Ethernet de 10 megabits es de 2,8 kilómetros. O sea, para llegar a 2,8 kilómetros necesitamos poner un segmento de 500, uno podría decir, pues entonces serán 6 segmentos de 500 metros empalmados en serie. Pues tampoco, porque no puedes poner 5 repetidores en Ethernet en coaxial. Lo máximo que puedes poner es 2 repetidores. Y entonces, ¿cómo llegamos a 2,8? Pues pones un segmento de 500 metros, pones un tramo de un enlace de fibra óptica de 1,8 kilómetros entre medias y luego pones otro segmento de 500 metros. Esa es la topología máxima a nivel de distancia que se puede construir con una Ethernet de 10 megabits.
Y en ese caso, los retardos introducidos por esos repetidores que has puesto con la fibra óptica, más las interfaces, unidos a esos 2,8 kilómetros de distancia, te dan el retardo de 51,2 microsegundos, que es el round trip time, el tiempo de ida y vuelta, ¿vale? Que es el que no podemos sobrepasar. Los mismos números hechos para la Ethernet de 100 megabits, pues dan valores ligeramente distintos. Ya veis que no es... Uno podría pensar, bueno, si este son 2,8, el otro son 280 metros. Pues tampoco, es un poco más. Porque en la Fast Ethernet las distancias de los segmentos son de 2 kilómetros en la fibra óptica, de 100 metros en el cable. Bueno, no tiene mayor importancia. Esto además, ya digo, es todo histórico, es decir, ya no tiene valor a fecha de hoy, porque actualmente no se está utilizando el CSMA/CD, y entonces estas limitaciones de distancia ya no rigen. En la Ethernet de hoy en día las limitaciones de distancia ya no se aplican, ¿vale? Pero sí se aplica la limitación de la trama mínima. Es un poco curioso, diréis, bueno, pues también podrían haber quitado la trama mínima, sí, pero quieren permitir que la Ethernet siga siendo compatible con la Ethernet de los primeros tiempos. Y nada impide que una trama creada en una Ethernet de las de ahora pudiera acabar llegando a una Ethernet de las antiguas, ¿vale? Y en ese entorno debería de poderse detectar la colisión. Entonces, para mantener la compatibilidad hacia atrás hasta el principio de los tiempos, el límite de trama mínima se ha respetado. Nadie infringe esa regla, ¿vale? Lo que sí se infringe es el límite de la distancia máxima. Hoy en día se hacen Ethernets de centenares de kilómetros, sin ningún problema. Bien, hay una cuestión, claro, como hemos estado discutiendo tanto lo de las colisiones en la trama mínima, a lo mejor hay un detalle que no hemos caído, y es el siguiente. Si tú envías una trama de más de 64 bytes, cuando llegas al byte número 65, a partir de ahí, hasta el final de la trama, ya estás seguro que todos te han escuchado, ¿vale? Es como en la conversación informal entre el grupo de personas. Durante el primer medio segundo que yo empiezo a hablar, puedo coincidir con alguien que empieza a hablar, pero luego ya puedo estar razonablemente seguro de que nadie me va a interrumpir porque todos me escuchan. Pues eso es exactamente lo que ocurre en el caso de Ethernet a partir del byte 65. O sea, del 65 hasta el 1518, que sería la trama máxima, yo ya me he apoderado del cable en su totalidad y puedo asegurar que nadie va a colisionar conmigo, ¿vale? Eso es una gran ventaja, porque quiere decir que a partir del byte 65 el rendimiento de la Ethernet es del 100%, no va a haber colisiones. El único tiempo en el que hay riesgo de colisionar es los primeros 64 bytes. Podemos entonces ver el funcionamiento de una red Ethernet como la alternancia entre 4 posibles situaciones o estados. Una situación sería la red parada. Quiere decir que nadie transmite, ¿vale? En el grupo de personas todos están callados. Otra situación es una colisión en marcha. Ha habido una colisión y hemos entrado en ese proceso del retroceso exponencial binario que describíamos antes. Otra situación es, estoy empezando a hablar, pero estoy en ese primer medio segundo de conversación, donde puedo colisionar con alguien. Estoy en esos primeros 64 bytes. Estoy en estado de riesgo de colisión. Y la última es la que decía antes, a partir del byte 65 ya estoy seguro de que el medio es de mi propiedad, hasta el final de la trama. Entonces, en un caso real, pues aquí os he intentado representar de forma gráfica lo que serían los 4 estados anteriores. Esto sería alguien transmitiendo una trama y he distinguido los primeros 64 bytes por esa característica de que es cuando puede colisionar con alguien hasta que termina. Cuando termina, la red parada. O sea, la red empieza parada. Aquí pasa durante este pequeño periodo de tiempo a estado de riesgo de colisión. Aquí he estado transmitiendo. Aquí parada. Riesgo de colisión. Transmitiendo. Parada. Colisión. Entramos en retroceso exponencial binario. En este ejemplo, a la de 3 intentos ya lo consigo. Ya entro en estado de riesgo de colisión, transmitiendo, parada, ¿vale? No sé si se entiende, no sabía cómo ponerlo, pues se me ha ocurrido hacerlo de esta forma. La representación. ¿Vale? De manera que si las tramas que yo transmito en una red de Ethernet son todas grandes, el rendimiento es muy bueno.
porque el único periodo de tiempo donde estoy en riesgo de colisión, que es cuando puede haber pérdida de rendimiento, son los trozos naranja, ¿vale? O los rojos. Y hay otro detalle. Aquí estamos suponiendo el diámetro máximo de la red. Si mi red de Ethernet es pequeña, si yo solo tengo, por ejemplo, un segmento de cable coaxial de 100 metros y ahí está todo, la distancia en términos de bits entre mis estaciones va a ser muy pequeña. En realidad el riesgo de colisión no es hasta el byte 64, es hasta el byte que corresponde a la distancia máxima. A lo mejor es el byte 12. A partir del byte número 13 yo ya sé que nadie me va a interrumpir, ¿vale? Eso mejora el rendimiento. Si una red de Ethernet de menor diámetro, en general va a tener mejor rendimiento que una de mayor diámetro. Claro, en el mundo real pocas redes están al límite de las posibilidades de la Ethernet. Pocas redes son del diámetro máximo, ¿vale? Ahora, cuando estamos en los periodos de colisión o de riesgo de colisión, y vamos de nuevo a volver al ejemplo suponiendo que estamos en el diámetro máximo, la situación es similar a la que ocurría con un aloja ranurado. Y se puede simular el rendimiento de una Ethernet cuando todas las tramas son del tamaño mínimo con el funcionamiento de un aloja ranurado. Estoy en permanente riesgo de colisión con otros, en cada ranura, ¿vale? Entonces, solo durante esos pequeños periodos de tiempo, el rendimiento de la Ethernet va a ser el del aloja ranurado, que es del 36%. Esto se le dio mucha publicidad en los primeros tiempos de Ethernet, en parte quizás por esa obsesión que le entró a Metcalfe de hacer el tratamiento teórico estadístico del tráfico para poder sacar su tesis doctoral, y dio origen a que se corriera mucho el mito de que el rendimiento máximo de una Ethernet debido a la producción de colisiones era de un 36%. Entonces la Ethernet de 10 megabits se quedaba en 3,6 megabits por segundo. Pero eso era verdad solo en el caso hipotético de que todas las tramas fueran del tamaño mínimo y de que la red fuera del diámetro máximo. Y claro, eso en la práctica no se da nunca, ¿vale? Pero incluso en libros se ha llegado, yo he leído, se ha publicado comentarios como, por ejemplo, en los tiempos en los años 80 de Ethernet 10 megabits, competía con la Token Ring de IBM, que era de 4 megabits. La Token Ring de IBM utiliza un mecanismo de paso de testigo, de forma que a cada estación se le da el turno de palabra de manera cíclica entre todas las estaciones de la red y no hay colisiones, porque solo puede transmitir la estación que tiene en un momento dado el testigo. Entonces, como en Token Ring no había colisiones, en los libros se argumentaba, bueno, el rendimiento de una Ethernet teóricamente son 10 megabits, que es más que la Token Ring de 4 megabits de IBM, pero como en la práctica hay colisiones y se queda en 3,6, pues son parecidas, ¿vale? Razonamientos de este tipo, incluso en libros, aparecen. Y son totalmente erróneos, porque están basados en la hipótesis falsa de que todas las tramas van a ser de tamaño mínimo, ¿vale?